Escuela de la Fe, Catequesis por edades y Psicología evolutiva. Introducción general. A. Concepción del hombre como una unidad. Nos acercamos al conocimiento general de la psicología evolutiva partiendo de una premisa fundamental que entiende al ser humano bajo tres aspectos: biológico, psicológico y social. El biológico, en este aspecto, consideramos lo que tiene que ver con lo genético, con todo el bagaje orgánico, tanto sea heredado como adquirido. También tiene que ver con el funcionamiento corporal. El aspecto psicológico, aquí nos acercamos al mundo interno, las aptitudes, las capacidades, los intereses, el universo afectivo en general, la vida espiritual. 3. Se refiere al mundo externo, a todo lo que sucede a nuestro alrededor, a la cultura en la que se desarrolla, a las relaciones con las otras personas, ya sea desde lo individual o desde lo colectivo, a las relaciones con las cosas. Estos tres aspectos interactúan permanentemente y establecen una relación de interdependencia recíproca. En distintas circunstancias de la vida puede sobresalir más uno que otro. Sin embargo, esto no quiere decir que actúe en soledad. El hombre es una unidad indisoluble. Hay diferentes escuelas de pensamiento que reducen al individuo a uno solo de estos aspectos. De esta manera nos presentan a un ser incompleto y fragmentado. Solo podremos acercarnos a un entendimiento más real del ser humano si partimos de una premisa de unidad indivisible biopsicosocial. Punto B. Concepto de desarrollo. El desarrollo psicológico, que se inicia con el nacimiento y finaliza en la edad adulta, es comparable al crecimiento orgánico. Al igual que este último, consiste esencialmente en una marcha al equilibrio. De igual forma, en efecto, que el cuerpo evoluciona hasta un nivel relativamente estable, caracterizado por el final del crecimiento y por la madurez de los órganos. También la vida mental puede ser concebida como si evolucionara en la dirección de una forma de equilibrio final representado por el espíritu adulto. Así pues, el desarrollo es, en un sentido, un progresivo equilibrarse, un paso perpetuo de un estado de menos equilibrio a uno de mayor equilibrio. Es un constante movimiento que lleva al individuo de estadios menos complejos a otros de mayor complejidad. La vida psíquica se va construyendo de manera continua e ininterrumpida. Se construye a modo de estructura. Es por esto que de ninguna manera tenemos que pensar que el niño es un hombre en tamaño reducido. Es una personalidad en formación, original, única e irrepetible. El desarrollo no es lineal. Hay periodos de aceleración que alternan con periodos de mayor lentitud. Hay etapas en las que los cambios son más notorios y profundos, y hay otras en las que pasan más desapercibidos. En el siguiente cuadro se describe una división de las etapas del desarrollo de la persona según la edad cronológica. Cada una de estas etapas se caracteriza por la aparición de estructuras originales, sin que por ello signifique que en el pasaje a la siguiente se pierde lo adquirido con anterioridad.
Toda etapa constituye una forma particular de equilibrio y la evolución mental se efectúa en el sentido de un modo de equilibrio cada vez mejor. Punto C. ¿Qué es la catequesis? Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la catequesis es una educación en la fe de los niños, de los jóvenes y de los adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Es profundizar en el mensaje evangélico para educar la fe. Esta simple definición nos invita a reflexionar acerca de sus elementos. Primero, profundizar. ¿Qué significa profundizar? Es conseguir más de lo que se tiene. Por eso, la catequesis no es el primer paso hacia la fe. Se presupone que ya se consiguió algo con la primera evangelización. Luego tenemos en esta definición mensaje evangélico. Mensaje evangélico es la doctrina de Cristo, pero entendida como la ve la Iglesia, es decir, no como la pueda interpretar cada uno caprichosamente. Después tenemos educar. Etimológicamente es sacar de adentro, es decir, la catequesis busca hacer crecer la semilla que Dios depositó en el alma el día del bautismo. No busca tanto dar informaciones sobre el mensaje de Cristo. La fe. La fe es aceptar lo que Dios nos propone. Si bien lo prioritario no es comprender, debemos entender mínimamente acerca de lo que debemos aceptar. Respecto a este último punto, la fe, podríamos ampliar aún más diciendo que tener fe es aceptar y en este sentido reconocemos que es una acción en la que interviene la voluntad. Nos permite admitir o rechazar algo. Tengamos en cuenta que voluntad e inteligencia están íntimamente relacionadas, pero no siempre al actuar tenemos en cuenta los datos que nos aporta nuestra inteligencia. Es por esta razón que la catequesis no solo se trata de dar información, sino que se basa fundamentalmente en ayudar a la voluntad para que viva y acepte desde el interior de la persona el mensaje de Cristo. La fe trata de comprender y es tarea del catequista colaborar con esta necesidad.